45, versículo 1 hacia el versículo 4, dice así la palabra del Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Tome su asiento, hermano, hermana. Va a haber ocasiones, hermano, hermana, que Dios nos va a permitir el poder pensar como debemos de pensar lo que es en las cosas espiritualmente. En nuestro tiempo, posiblemente porque andamos muy a la carrera, puede que no logremos meditar a la profundidad y darnos cuenta qué tan grande ha sido la misericordia de Dios para con nosotros, porque queramos o no, hay problemas, hay necesidades, hay inquietudes, hay dolencias, hay enfermedades, en cierta manera hay de todo en nosotros. Aleluya. Pareciera, hermana, que podemos entender bien. Por ejemplo, cuando nosotros compramos un carro nuevo, es muy difícil de que se arruine prontamente, ¿verdad? Amén. Pero sabemos que después de años ya comienza a fallar, comienza a dar síntomas del maltrato que le hemos dado posiblemente, y es un momento maravilloso en el cual podemos analizar nuestras vidas hablando en lo espiritual. Según lo que acabamos de leer en estos momentos, en el versículo 1, habla un hombre que entendía bien el plan de Dios que tenía para él, y en su agradecimiento salían estas palabras de lo más profundo de su corazón. Acuérdense, como siempre decimos, no era él, sino que era Dios obrando por medio de su espíritu en David. Y las palabras que David decía en ese versículo 1 dice: te exaltaré, Amén, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Amén. Acuérdense una vez más, hermano, hermana, nuestro Dios por medio de Santiago dice que nosotros venimos delante de la presencia del Señor para escuchar qué es lo que Él tiene para con nosotros. Amén. Acuérdese una vez más, estamos en este lugar, en esta tarde, escuchando su palabra. ¿Cuál es el propósito de nuestro Dios de que nosotros escuchemos su palabra? ¿Cuál será el propósito de Dios que nosotros escuchemos su palabra? David escuchó a Dios y Dios le habló. Amén. Y Dios le mostró por medio de hechos su grandeza. Llegó el momento que David pudo reconocer la grandeza del Señor. Por eso él sentía en su corazón y decía: Señor, oh mi Dios, mi Rey, te voy a bendecir siempre, por siempre, para siempre, eternamente. Él estaba agradecido con Dios. Por eso decía esas palabras: te exaltaré. Si nosotros en esta noche o en esta tarde nos dijéramos: ¿y cómo vamos a bendecir nosotros a Dios? ¿Podríamos bendecir a Dios nosotros? ¿Verdad que no? Él lo bendice a nosotros. Nosotros no podemos bendecir a nuestro Dios, Ya es bendito. pero Dios es el que nos bendice a nosotros. Por eso nosotros deberíamos de desear ser bendecidos de parte de nuestro Dios. El propósito de nuestro Dios es que siempre haya paz en nosotros, que siempre, donde quiera que sea, donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, hablemos y testifiquemos acerca de las grandezas de nuestro Dios. Pero si nosotros no escuchamos su palabra, no sabemos cómo es Él, cómo vamos a hablar acerca de Él.
Acuérdense en aquella ocasión cuando los discípulos del Señor, aquellos que en un tiempo estuvieron con Él, aparte de los 12 discípulos, acuérdense, el Señor tenía muchos seguidores, Amén. los cuales escucharon acerca de que el Señor había dicho, yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Así es. Muchos creyeron y muchos lo tuvieron en poco. Porque sabemos que aún los discípulos del Señor, cuando se cumplió el tercer día, ¿dónde se encontraban ellos? Allá en el aposento alto, estaban allá encerrados, orando, posiblemente todavía esperando a ver si había alguna noticia por ahí. Mas aquellas mujeres sí creyeron. De madrugada se levantaron y dice que fueron al sepulcro donde había sido sepultado Jesús. Y estas mujeres llevaron la noticia a los discípulos. Aun cuando las mujeres le dijeron, el Señor ha resucitado, no lo creían. Ahora imagínense cuánto tiempo habrán estado insistiendo ahí las mujeres, el Señor ha resucitado. Y nos ha dicho que vayamos, que nos espera ya más adelante, que vayamos, que sigamos, Él nos va a estar esperando ya. Al final se decidieron, dice que fue Pedro y Juan, se decidieron ver, a ver si era cierto lo que estas mujeres decían. Y era verdad lo que habían dicho estas mujeres. Nos encontramos con aquellos discípulos que dice que ellos iban de camino y se les emparejó alguien, el Señor Jesús, pero ellos no lo pudieron reconocer. Solamente el Señor iba ahí al lado de ellos escuchando todas las cosas que ellos estaban hablando. ¿Qué cosas habrán estado hablando, hermana? ¿O qué cosas no estarían hablando del Señor Jesús? Por fin el Señor se descubre y les dice, ¿qué cosas habláis entre vosotros? ¿O qué están hablando entre vosotros? Y ahí les dijeron, ¿acaso tú eres el único que no sabe acerca de estas cosas que iban a acontecer? Como que el Señor no sabía. Y era el mismo Señor que iba con ellos, a la par de ellos. La cosa es, hermana, que de yendo de camino, el Señor les comenzó a hablar acerca de las Escrituras. Ellos como que se daban cuenta de algo, pero no podían descubrirlo. Llegó el momento que el Señor les abre el entendimiento. Y cuando llegan a cierto lugar ya, estaban ahí ya reunidos. Cuando el Señor comienza a partir el pan, se dieron cuenta que el Señor era. O sea, hermana, cuando estos hombres llegan donde se encontraban los discípulos, se encuentran con la noticia que los discípulos ya estaban hablando acerca de estas cosas. Ya después ellos comienzan a hablarles, a testificarles también todo lo que el Señor les había hablado en el camino. Por eso ellos escucharon, así como el rey David escuchó al Señor su Dios. Y el Señor le dio su bendición. Por eso si nosotros dijéramos, ¿cómo podemos bendecir a Dios nosotros? Nosotros no lo podemos bendecir. Pero sí estamos aquí para que Dios nos bendiga. Amén, amén. Quiere decir que lo único que podemos hacer nosotros es agradecerle por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero ¿sabía usted que ni aún eso podemos hacer? Agradecer a nuestro Dios. Y nosotros necesitamos de él. Dice el rey David, te exaltaré, mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Qué dice versículo 2? Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Es como decir David, Señor, cada día te buscaré, cada día me acercaré a ti. ¿Cuál es el propósito de acercarnos a Dios, hermana? Lo mismo que dice David, Señor, todos los días de mi vida te bendeciré. Te exaltaré, te glorificaré, mi Dios, mi Rey. O sea, él sintió un agradecimiento para con Dios, hermano.
¿No debería ser el mismo agradecimiento para nosotros? ¿No deberíamos de estar agradecidos con Él? Durante el día estuve pensando en lo que leíamos el día de ayer. En Génesis 8, del 20 al 22, el versículo 22, se recuerda lo que decía. Las palabras de nuestro Dios le decía a Noé, desde este día en adelante no va a faltar la sementera ni la siega. O sea, en cierta manera dice, ni el calor ni el frío va a faltar. El día ni la noche no faltará tampoco. Y si nosotros le agregáramos, el aire no faltará tampoco. Amén. Imagínense si el aire nos faltara, ¿qué sería de nosotros, hermana? ¿Se da cuenta el cuidado que Dios tiene para con nosotros? Amén. No es que nosotros nos acerquemos para bendecir a nuestro Dios. Nos acercamos para recibir de parte de nuestro Dios. O sea, lo que Dios quiere y busca en nosotros, que siempre haya paz, tranquilidad en nosotros. Por eso es importante de que nosotros en esta noche podamos decirle, Señor, te damos gracias. Porque es lo único que podemos hacer, o posiblemente ni eso queremos hacer. Dale gracias por todo lo que nuestro Dios hace con nosotros. Porque nosotros ya reconocemos que por Él hacemos todo lo que hacemos. Por Él andamos, por Él podemos caminar, por Él podemos respirar, por Él podemos mover nuestras manos, nuestros pies, podemos hacer todas las cosas. Imagínense que Dios dejara de alimentar nuestro espíritu. A veces nosotros pensamos que solamente, pues si no escucho su palabra no hay ningún problema. ¿Cómo es que nos movemos nosotros? ¿Qué será lo que nos mueve a nosotros? ¿Qué nos dice Dios que cuando nosotros morimos, Él toma lo que es de nosotros? ¿Qué es de nosotros? Nuestro espíritu, que es de Él. Quiere decir que si el espíritu no está en nosotros, no nos podemos mover, no podemos hacer, no tenemos vida. Pero el Espíritu de Dios es el que nos mantiene vivos, nos mantiene de pie, nos mantiene haciendo cualquier cosa. Por eso mire las palabras maravillosas del rey David, hermano, hermana. Te exaltaré, mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Qué dice versículo 3? Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Su grandeza es inescrutable. O sea, su grandeza es tan grande, hermana, hermana, que por más que quisiéramos descubrir quién es Él, no podemos, hermana, hermana. El Señor solamente nos da un poquito de Él y es suficiente. Pero pareciera que no estamos recibiendo. Pero cada quien, hermana, hermana, se da cuenta de lo que ha recibido de parte de Dios. Así como Dios obró en David, quiere obrar también en nosotros. Así como Dios era correspondido por David, quiere ser correspondido también por nosotros. Acuérdese una vez más. Dice en lo que leíamos el día de ayer, ¿por qué es que nuestro Dios le dijo esas palabras a Noé? ¿Qué encontró Dios en Noé? ¿Qué encontró en Noé? De toda la creación que Dios formó, que Dios creó, que Dios levantó, solamente en Él pudo ver algo. Lo que no pudo encontrar en toda la humanidad, lo pudo encontrar en Él. De toda la creación, solamente Noé y su familia quedaron solamente. Aleluya. Desde ese tiempo para acá, Dios ha estado obrando en la humanidad, pero la humanidad no quiere. La humanidad quiere vivir a su manera, quiere hacer las cosas a su manera. Y acuérdese una vez más, hermana, hermana, sin Cristo o sin Dios podremos vivir. No podemos vivir, no podemos estar, no podemos permanecer. Por eso, mire, descubramos la grandeza de nuestro Dios, hermano, hermana.
según nuestro Dios por medio de la palabra, Él espera hasta este día, sigue esperando que toda la generación, hermano, hermana, celebre. Imagínense, para nosotros sería, celebre usted, hermano, celebre usted, hermano. Si los demás no quieren, usted celebre. Aleluya. Eso es lo maravilloso, que Dios nos da motivos para que nosotros celebremos. Por eso hay que celebrar lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿O no ha hecho nada? Léalo una vez más, versículos 3 y 4. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Una vez más, hermano, hermana, a veces puede que no podamos entender el sentir, el pensamiento de David, pero según como Dios ha obrado en nosotros podemos entenderlo un poquito, porque ¿cómo pudiéramos entender el corazón de David? Dios lo conocía y supuestamente Dios por su palabra dice que David era conforme al corazón de Dios. Quiere decir que así como Dios se movía, David se movía. Así como Dios sentía, David lo sentía. Acuérdese, Dios es de todos los días para nosotros, ¿verdad que sí? O sea, Dios nos responde todos los días. Todos los días, no hay día que nosotros no le pidamos, ¿verdad? Todos los días le pedimos. Ahora, ¿cuál sería lo más correcto? Si sabemos que Dios nos da siempre que nosotros le pedimos, ¿no deberíamos de corresponderle también nosotros de la misma manera? Nada tenemos que darle nosotros, pero Él es el que nos da a nosotros. Mire, hermano, hermana, lea versículo 4, de ahí leemos en Génesis capítulo 1. Desde el principio Dios prometió bendecir a la humanidad. Ahora nosotros la bendición ha sido tan grande, tan maravillosa, y nos lo demostró por medio de su Hijo Jesucristo, enviándolo a morir allá en la cruz por ti y por mí, hermano, hermana. Por eso nosotros podemos usar las mismas palabras de David, comprometernos nosotros mismos: Señor, cada día te vamos a bendecir, o cada día te vamos a buscar, o cada día te vamos a exaltar, cada día te vamos a cantar. O sea, hermano, hermana, ¿cómo es que podemos comprometernos? Porque la misma palabra es la que nos hace sentir lo mismo que hacía sentir al rey David. Dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Pero ¿cómo vamos nosotros a anunciar, hermana, si no sabemos nada acerca de Él? La Biblia, la palabra, muestra todos los hechos maravillosos de Dios, hermana, hermana. Por eso es importante de que nosotros, ya si no leemos, por lo menos escuchemos. Y si nosotros creemos lo que estamos escuchando, hermana, hermana, pues hay que hacer entonces lo que la palabra dice que hagamos. ¿Qué dice ahí en Génesis capítulo 1? Acuérdese, el que bendice es Dios. Quiere decir que nosotros no podemos bendecir, porque el que bendice es Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Génesis capítulo 1. Mire lo que dice del versículo 26 hacia el versículo 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen,
A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y bendijo Dios. ¿A quién bendijo Dios, hermano, hermana? A usted y a mí. Amén. Si nosotros lográramos, hermano, hermana, entender que nosotros vivimos por la misericordia de Dios, hermano, hermana, entonces diríamos como David: Señor, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. ¿Verdad que si lo lográramos entender que vivimos porque Dios así lo ha querido? Dese cuenta cuánta gente o cuántos bebés no han nacido. Muchos han quedado ahí, ¿verdad? No han logrado ver la luz del día. Mas nosotros, si la vemos, quiere decir que nosotros deberíamos de agradecer a nuestro Dios, porque hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. El Señor nos despierta, el Señor nos conmueve a cada uno de nosotros para que podamos valorar la grandeza de nuestro Dios. Pero una vez más, ¿habrá hecho Dios algo maravilloso en nuestras vidas o no ha hecho nada? ¿Verdad que hasta este día ha hecho grandes cosas maravillosas en nosotros? Por eso nuestro Dios espera, no le digo que esperaba, sigue esperando, que generación tras generación se levante y hable acerca de su grandeza, para que pueda testificar la grandeza de nuestro Dios. Por eso, una vez más, hermano, hermana, cada y cuando nosotros debemos de exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Siempre. David lo habrá hecho. Siempre dice que siempre. Y si está escrito aquí, es porque así fue. Por más que queramos o por más que busquemos que un día se encuentre nuestro nombre aquí en este libro, no se va a encontrar. Pero sí se va a encontrar allá en el libro de la vida. Y tenemos que ser testigos nosotros que nuestro nombre esté escrito allá. ¿Cómo es que nos vamos a dar cuenta si está escrito o no? Cuando nosotros lleguemos allá. Eso era lo que el Señor Jesús le decía a sus discípulos, que se aseguraran bien que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida. Porque ellos podían decir cualquier cosa, así como nosotros podemos decir cualquier cosa. Pero Dios nos permite que nos mostremos ante Él, mi hermano, mi hermana. No es para que nosotros bendigamos o demos bendición a nuestro no necesita nada de nosotros. Nosotros a cada día necesitamos de Él. Versículo 28 una vez más, hermano, hermana. Y de ahí pasamos a los Números, capítulo 6. ¿Qué dice versículo 28 una vez más? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Allí en el versículo 29 dice algo bien maravilloso, hermana: todo lo que nuestro Dios dejó para nuestro sustento. Pero se va a dar cuenta que nosotros lo que Dios dijo que era para nosotros lo hemos dejado por querer ejercer otras cosas. Lea el versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Pero es que ya no le damos deleite a esa comida, ¿verdad? Como que los legumbres no nos satisfacen. Los seamos muy desabridos, ¿verdad que sí? Todo lo que lleve azúcar y salecita, eso es bienvenido, ¿verdad que sí? ¿Por qué cree usted que padecemos tantas dolencias, tantas enfermedades? Dios sí lo ha querido, ¿verdad que no?
Hemos desobedecido lo que Dios estableció para que nos fuera bien todos los días. Por eso David estaba bien agradecido con Dios, porque estaba siguiendo las instrucciones que Dios le había mostrado, hermano, hermana. Por eso él en su corazón decía: Dios, o mi Señor, mi Dios, mi Rey, decía: te bendeciré todos los días eternamente y para siempre. Números capítulo 6. Acuérdese, hay esperanza todavía para nosotros, hermanos y hermanas. Hay esperanza. Mientras vivamos, hay esperanza. Números capítulo 6. Leamos versículo 22 hacia el versículo 27. ¿Qué fue lo que habló Dios a Moisés, hermano, hermana? Dios le dijo a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Una vez más, ¿quién es el que bendice, hermana, hermana? No es que esté contradiciendo lo que David dijo, hermana, hermana. Acuérdese, cuando hay agradecimiento, uno quiere hacer cualquier cosa, ¿verdad? Hasta lo que no puede hacer uno, lo quiere hacer. ¿Por qué lo quiere hacer uno? Porque está agradecido con Dios. A veces hay cosas que no las podemos hacer, pero queremos hacerlas, porque hay agradecimiento para con nuestro Dios, hermano, hermana. Y este era lo que Dios estaba hablando por medio de Moisés para la congregación, que en cierta manera Dios los quería bendecir. Dios quería derramar de su gracia sobre cada uno de ellos para que de esa manera pudieran hablarle a los demás. Y el mandamiento que nuestro Dios les daba era: háblenle a sus hijos acerca de mí. Es el propósito de nuestro Dios, que tanto nosotros como la nueva generación lo conozcan. Amén. Se dé cuenta acerca de su grandeza. Pero ¿qué pasa si nosotros a nuestros hijos no les decimos nada acerca de Dios? ¿Qué va a pasar? Por más que queramos, por más que les digamos, no van a querer, porque no lo conocen, no lo vimos a conocer nosotros. Por eso dése cuenta cómo era David, hermano, hermana, un hombre conforme al corazón de Dios. Y es lo que Dios espera de usted y de mí, hermano, hermana, que hablemos acerca de las grandezas de nuestro Dios. Usted es un testimonio vivo, hermano, hermana. Usted es consciente de lo que Dios ha hecho en su vida, y eso es lo que tiene que hablar, lo que tiene que testificar, no es lo que tenga que salir a la calle. Pero el propósito de nuestro Dios es que nosotros engrandezcamos el nombre de nuestro Dios, porque Dios, hermano, hermana, es el que bendice, es el que nos da lo que nosotros necesitamos. ¿Qué dice una vez más? Versículo 22 al 27. Y de ahí vamos a pasar a Lucas capítulo 24. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Imagínense si Aarón y sus hijos hubiesen negado, hermano, hermana, a lo que Dios decía. No es que Aarón y sus hijos iban a darles bendición. Dijo Dios a Moisés: Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así les dirás, dice. ¿Qué es lo que les iba a decir? Versículo 22. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová, dice Jehová. Pero verdad que muchas veces nosotros podemos decir: te bendecimos nosotros, ¿verdad que sí? Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Ni por más que lo digamos, ni por más que lo mencionemos.
Pero si nosotros decimos lo que Dios dice, hermano, hermana, que Dios te bendiga. ¿Verdad que en nuestro tiempo ya no queremos poner Dios te bendiga? ¿Qué es lo que decimos nosotros? Bendiciones. Bendiciones. Y lo correcto, ¿cómo sería? Dios te bendiga. Dios te bendiga. O sea, como decir, ¿para qué usar tantas palabras? Al cabo ya saben, ¿verdad que sí? Por eso nos decimos bendiciones. Bendiciones, hermano, bendiciones, hermano. Pues ¿quién está bendiciendo? Dios. Por eso, Dios te bendiga, lo correcto, ¿verdad? Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te bendiga, mi hermano. Pero ya, bendiciones, hermano, bendiciones, hermano. ¿Verdad que sí? Muchas bendiciones. Es que ya le estamos cortando Palabras. porque son muy largas. ¿Cuál le dije? Lucas 24. No dejemos pasar ni un solo día sin alabar a nuestro Dios, hermano, hermana. Hay que darle gracias siempre a nuestro Creador, porque hasta aquí el Señor nos ha guardado y nos seguirá guardando. Amén. Lucas 24. Leamos lo que dice la palabra del Señor. Leamos del versículo 33. Vean lo que estaban testificando los discípulos antes de que vinieran estos otros discípulos y se congregaran con ellos. Dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¿Qué dijeron los otros discípulos que llegaron donde se encontraban los discípulos? Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Qué les dijo el Señor, hermano, hermano? Si tenían algo de comer. ¿Tenéis algo de comer o tienen algo de comer? Acuérdense, hermano, ellos ¿qué tenían? Ellos no tenían nada. Según leíamos nosotros ahí en Génesis capítulo 1 del versículo 26 hacia el versículo 29, el versículo 29 Dios dijo, hermano, hermana, todo lo que había dejado para sustento del hombre, todo árbol, hermana, que da fruto, toda planta que da semilla, eso era deleite para nosotros, ¿verdad que sí? Pero sabes de que hay muchos frutas que hay frutas que nos gustan, frutas que no, ¿verdad? Amén, así somos. ¿Pero por qué? Pues si Dios nos dio espíritu para que nosotros lo pudiéramos decir, este sí es bueno, o este sí se puede comer. Pero hay cosas que no nos gustan a nosotros. Y lo que no deberíamos de comer, eso es lo que nos gusta. ¿Por qué cree usted que en ocasiones nos enfermamos, hermano, hermano? Por tantas cosas que comemos que no deberíamos de comer. Mas sin embargo, en nuestra aflicción, Señor, ayúdame porque tengo un dolor por esto que acabo de comer. Y el Señor, mire, como nos ama tanto, pone su mano, de repente nos sana. Pero hay que agradecer a nuestro Dios. Aleluya. Por eso, miren, entendamos el corazón de David, hermano, hermano.
El corazón de David estaba agradecido para con Dios. Amén. Y de lo más profundo de su corazón decía: mi Dios, mi Rey, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Y no quedó ahí: eternamente y para siempre te alabaré. Pues estaba agradecido con Dios, hermano. Amén. Por eso cuando estos discípulos del Señor llegan donde se encontraban los 12 discípulos, hermana, se encontraron con la noticia que entre ellos decía: el Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado. Mire qué gozo, qué alegría había en ese lugar. Amén. Que no debería ser el mismo gozo en nosotros, porque creemos que el resucitado está aquí con nosotros, porque nos ha traído, hermana. Por eso nosotros debemos estar alegres, debemos estar felices. Cuando estos discípulos que venían de camino de Emaús con el Señor, que llegaron a cierto lugar donde se encontraban los discípulos reunidos, hermana, concordaron en lo mismo. Y ellos no se quedaron atrás. Comenzaron a contar en el versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. ¿Qué les aconteció, hermana? Si ellos no nos lo dicen, no nos damos cuenta nosotros. Pero aquí nos lo comunican, hermana. Es como decir: cuando nosotros veníamos de camino, nos encontramos al Señor, no lo reconocimos inmediatamente, pero después de tanto caminar, nos habló y lo pudimos reconocer. Esas eran las cosas que ellos contaban, hermana. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mire, hermana, se da cuenta que Dios busca de muchas maneras cómo darse a conocer, cómo darse a entender nuestro Dios. Busca las cosas hasta las más pequeñas para que nosotros nos demos cuenta que Él está ahí. Ahí está el Señor, hermana, ahí está el Señor, o aquí está el Señor. Aleluya. Sigue diciendo: mientras ellos aún hablaban, el Señor los interrumpió, hermana. El Señor los interrumpió porque puede ser que ahí entre ellos había discusión también. Acuérdese cuando el Señor Jesús se apareció con los discípulos, faltaba uno, ¿verdad que sí? Y cuando le dijeron a él: el Señor estuvo aquí, ¿qué dijo él? ¿No creyó? Si no lo veo con mis propios ojos, dice, y si no pongo mis dedos en sus llagas, en sus costados, no lo creeré. Y el Señor se aparece después por segunda vez cuando estaban reunidos una vez más, hermana. Y el Señor se dirige directamente a él, como diciendo: oye, Tomás, ¿no crees que yo resucité, verdad? Cuando lo escuchó hablar, dijo: mi Dios, mi Señor, algo así dijo, ¿verdad? Mi Dios, mi Señor, mi Dios. Y aún así el Señor lo obligó, hermana, a que pusiese sus dedos en los hoyos de sus manos, o en el costado. Mira, pon tu mano aquí y date cuenta que yo soy. Entonces sí creyó, hermana. Entonces cuando el Señor viene donde se encuentran ellos, los interrumpió. Allí en el versículo 35 dice, 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿por qué no los dejó seguir a que hablaran, hermana? ¿Por qué los habrá interrumpido? No le digo que así haya sido, pero si lo que el Señor quiere es que hablemos acerca de Él, hermana, ¿por qué habló el Señor? ¿Por qué no les permitió que siguieran hablando? Es como en nuestro tiempo, ¿verdad? Que no todos creen. Nosotros ya creemos y queremos, pero ¿por qué mucha humanidad todavía no cree en Él, hermana? Así como en aquel tiempo no creían todos, así en este tiempo no se cree tampoco todos, no creemos todos. Y el Señor, mi hermano, mientras ellos aún hablaban de estas cosas,
Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz Paz a vosotros, paz a vosotros. ¿No quiere tener el corazón de ellos? Testificar de las grandezas de nuestro Dios. Porque Dios obra en su vida, en mi vida. Amén, amén. Y debemos de testificar acerca de sus grandezas, hermano, hermana. Lea versículo 35, de ahí leemos en el Salmo 34. No dejemos pasar ni un solo día, hermana, hermana. Todos los días hay que alabar y glorificar el bendito nombre de nuestro Dios. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios o qué es lo que Dios quiere mostrar en nosotros, hermana, hermana? Paz. Él quiere morar en nosotros. Y si logramos que Él esté en nosotros, hermana, no estaremos siempre en paz, no tendremos paz siempre. Por eso siempre vamos a querer más y más y más de nuestro Dios para nuestras Amén. vidas. Mire Salmo 34. Amén. Salmo 34. Acuérdese las palabras de Jeremías. Dijo que por la misericordia de nuestro Dios no hemos sido consumidos, hermano, hermana, Amén. porque en cierta manera su grandeza no ha disminuido, hermano, hermana. Dios sigue siendo bendito por siempre y para siempre, y por toda la eternidad seguirá siendo bendito. Y si Él es bendito, pues tenga por seguro que nos va a bendecir siempre. Ya tenemos Salmo 34. Leamos del versículo 1 Amén. hacia el versículo 3. ¿Qué decía ese hombre llamado David? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Cuál es la invitación que Dios da por medio de David en el versículo 3, hermano, hermana? Que engrandezcamos al Señor nuestro Dios, hermana, hermana. Y no dice que lo exalte, sino que lo exaltemos. Dice, ¿quiénes? Todos. Acerquémonos, reunámonos y exaltemos el bendito nombre de nuestro Dios. Todos nosotros, dice, todos, dice. O sea, la invitación es para todos, pero no todos. No todos quieren, no todos queremos. Y cuando nosotros nos negamos, ¿qué nos perdemos nosotros? ¿Perdemos o no perdemos? La bendición de Dios ahí está. Nomás para que te acerques y la tomes. O si la quieres reclamar, reclámala. ¿Se recuerdan aquella ocasión cuando nuestro Dios prometió darles la tierra a su pueblo? Después que recorrieron los 40 años en el desierto, tomaron posesión de las tierras y comenzaron a hacer la repartición por tribus, por cada una de ciertas tribus. Hubieron tribus que sí reclamaron su parte y había otras posesiones que no habían sido reclamadas. Dice que Josué andaba por ahí y los encontró por ahí y dice, ¿y ustedes qué? ¿Cuándo van a reclamar su heredad que vuestro Dios les heredó a vuestros padres? Miren, andaban bien tranquilos, No les interesa. sin preocupación. Tenían tierras, Amén. pero no las habían reclamado. Todavía Dios enviaba a Josué, Josué, sale a buscarlos. Diles que aquí tengo su parte. Pero ni aún así, hermano, quisieron. Así también nosotros. Dios quiere bendecirnos, pero nosotros no queremos. Y acuérdese, hermano, hermana, Dios un día nos va a cerrar la puerta. Por más que le toquemos nosotros, la puerta se cerró.
Ahorita que está abierto es cuando podemos entrar nosotros. Aleluya. Por eso, hermano, hermana, ¿qué esperamos para entrar? ¿Esperamos que se cierre para tocar la puerta y Él nos abra? ¿O entramos de una vez porque el que la abrió es Él? Amén. Léalo una vez más, hermano, hermana, y vamos a terminar en la escritura que leíamos el día de ayer. Como le decía, hoy le vamos a agregar nosotros. No faltará el aire. Solamente póngase a pensar que por cuánto tiempo podremos sobrevivir sin el aire. ¿Cuánto tiempo? Seguro, no Le dijera, vamos a probarlo, pero ¿para qué? Aleluya. No vamos a poner como esos los pescaditos cuando están en el agua, hermano, hermano. Mire, cuando el pescadito está en el agua, cómo anda bien feliz, bien contento, ¿verdad que sí? Hasta su boquita abre, no sé si era de hambre, te dice, hola, aquí estoy, ¿verdad que sí? Pero cuando le saca el agua, ya no más está abriendo su boquita. Dame aire, necesito aire. Así, hermanos, puede suceder a nosotros también. Dice versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. La invitación sigue firme, hermano, hermana. No pienses que porque hoy no oíste, la invitación está para siempre. Así es que hay esperanza para ti, hay esperanza para mí, hermano, hermana. Aún Dios no ha cerrado la puerta, pero no te entretengas, hermano, hermana. No sea que el Señor la cierre y ni cuenta te vayas a dar. ¿Se recuerda cuál fue el capítulo que leíamos el día de ayer? Es en Génesis capítulo 8, ¿se recuerda el versículo? El versículo 22. ¿Qué dijo Dios a Noé? Que Noé se sintió tan feliz, tan contento, tan alegre, porque Dios le dijo, Noé, no va a faltar. ¿Se recuerda que no iba a faltar? La cementera, la ciega. La cementera, Y la la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche y el aire. No te faltará, Noé. Así es. Por eso Noé, hermana, hermana, en el versículo 20 dice que Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y el Señor percibió olor grato, hermano, hermano, o sea, su corazón de Dios se alegró. ¿Por qué se alegró? Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque Él intentó el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como ser Él. viviente como él es. Se da cuenta que Dios nos conoce desde antes, hermana, desde antes que nosotros naciéramos, Dios ya nos conoce. Amén. Sabe cómo es nuestro corazón. Pero Dios encontró en Noé, hermana, hermana, lo que siempre ha andado buscando el Señor. El Señor se alegró por Noé. Amén. Por eso nosotros debemos agradecerle a Dios por Noé también. Señor, te agradecemos por Noé, que hallaste gracia en Noé. Por eso una vez más, hermana, Dios nos da motivos para que nos acerquemos a Él o no nos da motivos. Quiere decir que cada día debemos de bendecir, alabar y glorificar el bendito nombre de nuestro Dios, hermana, hermana. Hoy, mañana y pasado mañana y siempre, para siempre, debemos de hacerlo. La invitación es para que todos nos reunamos y exaltemos a una su nombre. Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde, mi hermano.